Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Tengo el privilegio de estudiar con ustedes un tema más del discipulado. Es el tema número 9, titulado El devocional personal. Así que si usted ha dispuesto su tiempo, su corazón, creo que también ha preparado allí una libreta, ha listado una libreta de apuntes, la Biblia y que sobre todo tiene mucha disposición de recordar o de aprender en esta noche. El devocional personal. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos recuerda este versículo, nos enseña la palabra de Dios que nosotros somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que se preocupan de su apariencia física y está bien. Otros de su parte emocional, de la parte del alma, de estar bien allí emocionalmente. Eso también está bien. Pero la Biblia nos enseña y Dios nos enseña que la parte principal en el ser humano es la parte, el área espiritual. Cuando estamos hablando del devocional personal, de tener tiempo de devocional, esto nos está enseñando que nosotros debemos fortalecer nuestra comunión con Dios y así alimentarnos cada día nuestra área espiritual. Podemos también entender que si estamos bien espiritualmente, pues todo lo demás allí va a comenzar Dios a obrar, a bendecir, vamos a estar bien emocionalmente, físicamente, financieramente, teniendo en cuenta que Dios promete bendecirnos en toda área de nuestra vida. Entonces, ¿qué es un devocional? Un devocional es un tiempo que se aparta en las madrugadas, el cual incluye la oración, tiempo de oración, y también un tiempo de estudio de la palabra del Señor. También podemos aprender dos aspectos importantes. El uno es tener un tiempo de devocional y el segundo, vivir una vida devocional. En la parte de realizar, de tener un tiempo de devocional, nos enseña uno de los salmos, Salmo 42, donde nos dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Está enseñando acerca de el salmista David, que tenía ese anhelo, esa necesidad de la presencia del Señor. Y por eso él dice: como el siervo busca, como el siervo clama por las corrientes de agua, así decía él, tengo un anhelo en mi espíritu por la presencia de Dios. Este mismo salmista nos escribe, nos enseña a través del Salmo 63, diciendo: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada yo te buscaré. Recordemos que el devocional es un tiempo que se aparta en las madrugadas, el cual incluye la oración y estudio de la palabra de Dios, como también adorar a Dios, entonar cánticos de a Dios. Es un tiempo allí, eh, todo momento es especial para buscar al Señor, todo lugar es importante, pero hay algo especial cuando madrugamos, destinamos esas primeras horas del día para buscar la presencia del Señor. Les compartía eh, un tiempo de devocional, tiempo de comunión y vida devocional. En lo que tiene que ver
con la vida devocional es nuestro estilo de vida, es lo que reflejamos hacia los demás. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos está hablando y recordando que la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida. Es caminar con Jesús, es permanecer cada día en Él. Y ese tiempo que yo tengo de devocional, de comunión, de expresarle todo lo que hay en mi corazón a Él, de ser ministrado por medio de su palabra, eso se refleja en mi estilo de vida, en aquello que los demás están viendo en mí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También nos enseña la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, lo siguiente. Nos dice, dice, busca en secreto, y cuando estés orando, dice, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, está hablando primero del secreto. Ora a tu Padre que Él te ve en secreto. Es decir, estamos allí en nuestra casa, estamos allí en nuestra habitación, porque dice, y cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta. No significa literalmente que tengo que cerrar la puerta para estar en comunión con Dios, sino que debo de olvidarme de toda situación y sentir que nosotros estamos conectados con el Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y ora a tu Padre que está en secreto. En tantas partes nos enseña la palabra de Dios acerca del secreto. El secreto es el secreto. Buscar permanentemente la presencia de Dios. Y estamos hablando de algo tan importante, nuestro tiempo de devocional, que debe ser en las madrugadas. Y tu Padre que te ve en secreto, lo que podemos hacer a solas con Dios, dice que el Señor y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Estamos en el secreto de Dios, teniendo nuestro tiempo de devocional, y Dios está viendo allí. Mientras estamos en el secreto, Dios está abriendo puertas de bendición. Y muchas veces en nuestros afanes, por eso Jesús habló de los afanes de esta vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a vestir? Y nos enseña, no se afanen por eso. Busquen primeramente el reino. Busquen primeramente el secreto de Dios. Preparemos nuestro espíritu para percibir qué es lo que Dios me está hablando. Y para entender también, como dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el secreto y nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. También el devocional, tiempo de devocional, vida de devocional. Estamos hablando en este versículo de Mateo 6:6. Nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Si usted es una persona que entiende esto de buscar el secreto, la presencia de Dios, y estamos creyendo que salimos y que Dios está abriendo esas puertas de bendición. ¿Cuántos de nosotros al terminar el año, allí en oración, declaramos las bendiciones que
que Dios ha preparado para nosotros en este nuevo año. Todo lo recibimos por fe, por la obra de Cristo en la cruz. Tiempo de devocional, dedicación de un tiempo a solas con Dios. Tiempo dedicado a la oración y a la meditación de la palabra. Plan de lectura diario, aunque el Espíritu guía a un pasaje para hablar. Se busca una alimentación con la voluntad del Señor, una alineación, perdón, cuando tenemos ese tiempo de devocional. Es que cuando tenemos ese tiempo devocional, que incluye dos partes importantes, la oración y el estudio de la palabra, pues entendemos también que a través de la oración le estoy hablando, le estoy expresando a Dios toda mi necesidad espiritual, personal, familiar, económica. Le estoy hablando al Padre, pero Dios me está hablando también por medio de su palabra. Y esto significa comunión. Y esto significa que al poder percibir la voz de Dios, también estoy entendiendo a dónde Dios me está guiando. ¿Qué pasos debo seguir en cualquier situación para que se cumpla la palabra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tiempo de devocional, que es lo que estamos hablando, y vida devocional, entonces tiene que ver con lo que yo reflejo hacia los demás. Reflejo a otros de nuestra relación con Dios. La presencia de Dios en una persona se refleja en su mirada, en su rostro, porque en ese tiempo de comunión es el tiempo donde nos llenamos de Dios, donde nos llenamos de su palabra, donde nos llenamos de su presencia. Esto también nos lleva a que nosotros seamos personas de testimonio, no solamente por lo que nosotros podemos hablar, sino lo que nosotros podemos reflejar como hijos y como siervos de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él, como Jesús anduvo. También en esta vida devocional es donde permitimos que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Es también en la vida devocional donde nosotros podemos dar fruto a otros, recordando que el Dios nos ha escogido para llevar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Cómo puedo yo tener también algo muy importante, el tiempo devocional? Versículo clave de este tema es Isaías 26:9, donde dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías 26:9. Entonces lo primero que dice: con mi alma te he deseado en la noche. Nos está allí enseñando el profeta que ese tiempo devocional comienza en la noche. Cuando ya termino mis labores, tengo ese tiempo allí en la habitación, allí si estoy con mi esposa, si estoy solo, oro dando gracias a Dios por ese día, colocando el descanso delante de Dios. Allá hay también un versículo muy conocido que nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tengo ese tiempo de oración, tengo ese tiempo de comunión y preparo mi vida y preparo mi espíritu para una palabra clave. No dice a las 8, a las 9, madrugar a buscar la presencia de Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré. Tenga en cuenta esta palabra clave, madrugar. Entendemos qué horario puede ser adecuado. 4:30, 5 de la mañana, donde si he deseado
Ya he preparado mi espíritu desde la noche anterior. Estoy allí buscando la presencia de Dios. En el Salmo 63:6 dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, en la noche y luego madrugo. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de levantarnos temprano, madrugar a buscar la presencia de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo tenía ese tiempo de comunión con el Padre, preparando su espíritu, su corazón desde la noche y luego levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro. Allí vemos a Jesús en un tiempo de devocional, de intimidad con el Padre de madrugada. Otro versículo, varios salmos nos enseñan acerca de este tiempo devocional. ¿Por qué el rey David escribió la mayoría de los salmos? Porque es un hombre, un siervo de Dios, un salmista que permanentemente buscaba la presencia de Dios. Creo que para él era más importante la presencia de Dios que ser el rey de Israel. Él mismo dijo, mejor es un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. En el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana estaba seguro que el Señor oía su voz, su oración, su adoración. De mañana presentaré todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y esperaré. Dice allí la palabra esperaré, porque también sabemos que colocamos, o dice la palabra de Dios, que podemos colocar mi vida, mi familia, mis necesidades, mis metas, mis proyectos. Coloco esto en el altar del Señor. Coloco las cargas, las necesidades, todo creyendo que Dios ha oído mi oración y Él en su tiempo, Él va a responder y por eso esperamos en Él. Continuamos en este tema tan importante. Cada tema en la Biblia es muy importante. ¿Cuánto más este tiempo? El tiempo de devocional. Cuando lo que más necesitamos como creyentes es comunión con Dios, es la presencia del Señor. Algunos pasos, puede escribir allí, pasos para un tiempo de devocional. Es como una guía de cómo vamos a utilizar ese tiempo, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. ¿De qué manera yo puedo orar? ¿De qué manera yo puedo allí estudiar la palabra de Dios? Porque otra pregunta que nos haríamos es, ¿cuánto es ese tiempo? Puede ser media hora, puede ser 40 minutos, un tiempo que usted desde la noche antes destine para estar cada mañana y estemos en comunión con el Padre. Pasos para un tiempo de devocional. Primero, confesión. Es un tiempo donde nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios acerca de algún pecado, de alguna debilidad, de alguna área que estemos sometiendo a Dios. Entonces nosotros confesamos esos pecados al Señor, esas áreas. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos, o sea, con los labios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el tiempo de confesión me pongo de acuerdo con Dios, le pido perdón por esos pecados y le pido que me ayude. También dice otra palabra
Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo punto, presentación. Ya leímos el Salmo 5:3 donde dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Recuerde que somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Así que allí en ese tiempo devocional, imagínese, o sea que tal vez usted ya es una persona que tiene sus tiempos de devocionales. Ahora, estamos hablando de un tema que es algo muy básico en nuestra comunión con Dios. Algo a veces difícil porque tenemos cosas que hacer, porque a esa hora es el mejor tiempo para dormir. Pero cuando Dios ha tocado nuestro corazón, sentimos esa importancia, esa necesidad. Y cuesta muchas veces habituarnos, pero si por varios días somos disciplinados en este tiempo, decimos a las 5 de la mañana, tengo el tiempo por Dios, y perseveramos por varios días, ya se convierte en un hábito para cada uno de nosotros. Y es allí donde afirmamos esta comunión tan importante, lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios y como creyentes. El segundo punto es presentar nuestra vida, nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área física, nuestra área familiar. En tercer lugar, orar por peticiones. Es también siempre tenemos peticiones personales, peticiones de la familia, alguien que también nos dice, no ore por esto, sino ayúdame a orar. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, donde hay tantas personas enfermas, donde hay tantas necesidades, situaciones y donde oramos, dice la palabra que es tan importante orar los unos por los otros. Y qué bueno es tener en cuenta todas estas peticiones y presentarlas delante del Señor. Continuamos con el cuarto punto, donde es interceder por otros. La intercesión. Esto es muy importante, donde oramos por otros, donde oramos por la ciudad donde estamos, por donde colocamos también delante del Señor eh, diferentes situaciones, pero aquí hay una diferencia entre los primeros puntos donde estoy orando por mi vida, donde estoy presentando todo al Señor y donde allí estoy orando por otras personas, donde estoy intercediendo por familiares, por amigos, por vecinos, por compañeros, por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces estamos allí intercediendo por otras personas. El quinto punto es buscar la revelación de la palabra de Dios. Compartíamos que yo le hablo a Dios por medio de la oración y Él me habla por medio de su palabra. Entonces, nosotros debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y nos dé también la revelación. Nos revele su palabra. Esta palabra que está allí cada día, que sea revelada a nuestro espíritu. ¿Cuántas personas tendrán una Biblia, pero no entienden espiritualmente lo que Dios está hablando allí? Entonces, cuando tenemos la presencia de Dios y le pedimos a Él, Dios comienza a revelarnos su palabra. Realizamos una lectura bíblica buscando recibir enseñanza de Dios a nuestro corazón.
podemos entender en dos formas cómo hacerlo. Es decir, cuando ya hemos tenido el tiempo de oración basado, no es que siempre tenga que ser así, es teniendo en cuenta los 4 puntos que ya compartimos, que es la confesión, la presentación, orar por mis peticiones, por las propias, y también interceder por otros. Entonces, ya he tenido ese tiempo de oración, ahora me dispongo a que Dios me hable por medio de su palabra. Hay dos maneras de hacerlo. Primero es una lectura preestablecida. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Proverbios todos los días. Algunos acostumbran, por decir, si la fecha es 16, leen el Proverbio 16, al otro día el Proverbio 17. Eso es una lectura preestablecida. Pero la otra forma, la segunda forma, dentro de esto, de este punto de buscar la revelación de la palabra, es lectura de una porción revelada. Es decir, cuando tenemos un sentir de Dios para leer un versículo. O sea, Dios trae a nuestra mente un versículo, vamos allí. Hay algo tan importante y es que tal vez, y debemos ser personas que leemos mucho la Biblia, que estudiamos, que aprendemos, cada día debemos aprender mucho, porque aquí lo que tenemos en nuestra mano es un tesoro, donde encontramos cantidad de enseñanzas, pasajes que hemos leído muchas veces, pero que el mismo pasaje trae una nueva revelación, una nueva enseñanza. Una parábola que hemos oído muchas veces, encontramos una nueva revelación. Y esto se logra cuando en oración buscamos esa revelación de la palabra de Dios. Algunos, para poder aprender más y ser más edificados en este tiempo de devocional, es llevar una libreta, un cuaderno de devocional donde escribimos. Y es tener en cuenta cada vez que nosotros estamos escuchando una prédica, haciendo un estudio, podemos retener más cuando tomamos nota, y no solamente para que estos apuntes se queden allí, sino para que en algún momento nosotros podamos seguir repasando. Es importante también un pasaje que nosotros leamos, hacerlo, volverlo a leer 4 o 5 veces detenidamente para poder entender y allí orando recibir la revelación. Todo aquello que Dios quiere revelarnos y hablarnos por medio de ese tema, de ese pasaje. En nuestra libreta de apuntes, si tenemos la libreta de apuntes, y ya hemos tenido el tiempo de oración con los 4 puntos antes mencionados, la confesión, la presentación de presento mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tercer punto, donde oro por mis peticiones, las propias. Cuarto punto, donde intercedo por otros. Entonces, en esa libreta apunto lo siguiente. La fecha, el día de hoy, 19 ya estamos a 21. Hoy estamos a 21 de enero. Luego coloco pasaje bíblico. Entonces, un ejemplo, Lucas 18 del 1 al 8. Para colocar un ejemplo, y usted puede hacer ese ejercicio. Tema principal. De acuerdo a ese pasaje que he leído, comienzo a meditar allí cuál es el tema principal de este pasaje. Puede ser la oración o puede ser la fe. Fecha, pasaje bíblico, ¿cuál es el tema principal? Hablamos que puede ser la oración o la fe. Cuarto aspecto allí, dentro de lo que estamos hablando del estudio bíblico, de apuntar allí en el cuaderno de devocional. Versículo clave. ¿Cuál, si el tema es la fe, si el pasaje habla de la fe, cuál es el versículo que resume todo el pasaje?
Entonces escribo allí, versículo tal. Luego viene mandamientos y promesas. Casi siempre en todo pasaje que leamos tienen mandamientos y promesas. ¿Cuáles son los mandamientos? Lo que Dios dice que nosotros hagamos. No solamente son los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, conocido como los 10 mandamientos. Mandamientos, todo aquello. Un ejemplo, la Biblia dice orar sin cesar. O sea, que Dios nos está llamando o invitando, mandando a orar, mandamientos, a orar permanentemente. Mandamientos es lo que Dios dice que hagamos y promesas es lo que Dios dice que hará. Muchas veces nos detenemos, Dios me ha dicho que hará esto conmigo, que me llevará a las naciones, que me va a bendecir, que voy a tener muchas cosas. Pero hay que tener en cuenta que como hay mandamientos, también hay promesas en la palabra del Señor. Y por último, en estos puntos, fecha, pasaje bíblico, tema principal, versículo clave, mandamientos y promesas. El último es aplicación personal de aquello que estoy estudiando. De un ejemplo que les estoy colocando, Lucas 18 del 1 al 8. ¿Qué aplicación tiene? Puede ser que Dios me está diciendo que debo ser constante en la oración. Puede ser que Dios me está hablando de la obediencia, entonces debo aprender a ser obediente, aplicar la obediencia a mi vida. Puede ser que Dios me está enseñando acerca de la perseverancia. Debo aplicarlo a mi vida, que debo ser constante, perseverante. Sexto punto de nuestro devocional personal es orar en acción de gracias. Acción de gracias, como hemos aprendido, tenemos mucho, hay mucho que pedir. Tal vez sería cada uno tendríamos o deberíamos tener una muy grande lista de peticiones. Pero también me enseña la Biblia, me enseña Dios que tengo mucho que pedir, pero tengo mucho más que agradecer. Orar en acción de gracias es un tiempo donde expresamos a Dios nuestra fe y confianza porque nos ha escuchado y respondido. Además de expresar agradecimientos por el mensaje que Él ha traído a nuestra vida. Y es también importante recordar que cada vez que dispongamos ese tiempo, yo voy a creer como un devocional, es un tiempo que se aparta en las madrugadas, el cual incluye la oración y el estudio de la palabra. Dios oyó mi oración, mi confesión, mi presentación, mis peticiones. Él oyó la intercesión, la oración en la cual yo coloqué las peticiones de otros. Y Él también me ha hablado por medio de su palabra. Recordando que el profeta Isaías, en Isaías 26:9, dijo esto que es el versículo principal y el cual les invito a memorizar. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amigos y hermanos en Cristo, quiero invitarles a que apliquemos a nuestra vida el tiempo de devocional y la vida de devocional, para que de esta manera podamos seguir avanzando en el camino de Dios, creciendo, siendo personas que damos fruto y que somos llenos cada día de la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo. Quiero por un momento orar y dar gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por este estudio bíblico, por todo lo que tú nos recuerdas y nos enseñas. Oramos para que todo aquel que ha estudiado con nosotros
este tiempo y todos podamos poner por obra, podamos tener tiempo de devocional diario y vida de devocional para que nuestra vida sea fortalecida, para que haya un crecimiento, para que haya un avivamiento en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Que podamos sentir y decir con todo nuestro corazón, como el profeta Isaías: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.